Bienvenidos a su canal de Ciencias y Filosofía. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro del pensamiento peruano. Hablaremos de la filosofía dentro de la historia del Perú. Abarcaremos los temas en el principio desde la filosofía inca, debido a que existen textos documentados el cual nos permite avalar este tipo de pensamiento. También iremos a explorar sobre la filosofía en nuestros tiempos, es decir, la filosofía actual. Empecemos. El Inca tenía un mundo muy limitado, el cual estaba denominado como el Amanpacha, el Aquipacha y el Ucupacha. El Amanpacha era aquel mundo de los dioses celestiales. En este mundo vivían el sol, la luna, las estrellas, los rayos. Ahora, en el mundo terrenal era el llamado Aquipacha, donde el ser humano habitaba junto a otros seres animales y junto a los seres vegetativos. Pero en particular aquí también se podía relacionar con su dios Apu, o sea, el cerro. También se menciona el Ucupacha, que es el mundo del subsuelo, donde ellos enterraban a su muerto. Ahora, en cuanto a la nociología de la naturaleza, ellos creían que la materia era eterna. Y como mencioné anteriormente, el cerro era uno de sus dioses, el cual lo relacionaban directamente con el Amapacha, con el Mamapacha, debido a que la tierra era fuente de vida, era fuente de sustento, y debido a ello se le merecía un respeto y un agradecimiento. Dentro del pensamiento social, el Inca hacía trabajos de manera colectiva, como es el trabajo en lo que denominamos la minca y la mita. La minca era aquel trabajo donde se ayudaban unos a otros, es decir, un pequeño grupo de pobladores ayuda a cualquier otro poblador para que éste pueda desarrollar satisfactoriamente en algo, y después es el que le han prestado ayuda, después tiene que ayudar a su sociedad. Es decir, hoy por ti, mañana por mí. Yo te ayudo ahora a cambio de nada, pero tú después me vas a tener que ayudar a cambio de nada, porque yo lo hice así también por ti. Ahora, la mita era aquella forma de trabajo colectivo donde el pueblo realizaba labores para el imperio incaico, tales como las obras de construcción, cuando todos los pobladores incas tenían que unir fuerzas para ejecutar grandes obras o grandes estructuras. Ahora, a la llegada de los españoles, lo que trajo fue la escolástica en el año 1550. También es conocido como la filosofía del virreinato. Dentro de la filosofía del virreinato, el Inca, al ver esas grandes embarcaciones de los españoles, el Inca pensó que ellos eran dioses o enviados por los dioses, a quienes el Inca tenía que venerar y adorar. Pero cuando en realidad esto no fue, debido a que los españoles en su llegada oprimieron al pueblo incaico, los hacían trabajar en las minas y les imponían su religión, y aquellos que no obedezcan, o aquellos que no se adapten a su pensamiento religioso, simplemente los ejecutaban, los mataban o los torturaban en la actual Santa Inquisición. Dentro de todo esto surge un pensamiento de un sacerdote
cuyo nombre es Bartolomé de las Casas, el cual nos dice: el indígena es humano, pero un humano inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que el indígena, pues, sí llega a ser humano, pero debido a que no está regido por las normas de Dios o por las normas de su religión, es un humano inferior, simplemente por no tener el mismo color de piel, por no pensar igual que los españoles, por no adquirir la misma religión que los españoles. Por ello es que se le discriminaba a los indígenas como humanos inferiores. Y al ser un humano inferior, esto quiere decir que el indígena puede ser propiedad de cualquier otro español. Ahora, en la edad de la Ilustración se busca justificar la independencia de las colonias americanas frente a España. Es donde surge un nuevo pensamiento, el cual es: el hombre es libre y racional. El hombre es libre para ejercer su libertad tal y como es, y racional para convivir con los demás en bien dentro de su libertad. En la edad del romanticismo se busca la restauración de la colonia y también el qué tipo de gobierno se debe de conllevar en nuestra nación. Aquí surgen dos grandes corrientes filosóficas: la corriente de los conservadores y la corriente de los liberales. Dentro de los conservadores encontramos a Bartolomé Herrera, el cual nos dice que el cual es influenciado por el movimiento de San Agustín, y este decía que la historia del hombre es planificada por Dios, es decir, que toda la vida del hombre ya fue planificada por Dios y que el hombre nunca puede salirse de este plan, debido a que Dios ya lo planificó todo y el hombre lo único que debe de hacer es conllevar este plan. Ahora, en el pensamiento liberal encontramos a Benito Lazo, el cual pues es muy influenciado por la modernidad y nos dice: los seres humanos somos libres y racionales. ¿Con esto qué quiere decir? Que los seres humanos pues son libres y que absolutamente todos los seres humanos son racionales para poderse gobernar a sí mismos como nación. Él estaba de acuerdo con la defensa del pueblo, con que el Inca no fuera suprimido y que fuera un civil más como otro. Es como igualar al indio con el español. En este caso, si lo vemos como un contexto actual, podemos ver que los conservadores tenían una posición de derecha y los liberales tenían una posición de izquierda. Ahora, en la etapa del positivismo se desarrolla a través de la burguesía extractora de recursos. Es aquí cuando nacen nuevas formas de pensar, tal y como el de Comte y Spencer, que decía: la ciencia es el factor importante del desarrollo nacional, debido a que la ciencia traía grandes frutos en la industria, y un país industrializado viene a ser un país muy desarrollado. También tenemos el pensamiento de Manuel Vicente Villarán, el cual nos dice: el Perú debe ser industrializado, debido a, como dije antes, si un país llega a industrializarse, este país llega a desarrollarse, tanto así que puede llegar a ser potencia. También surge el pensamiento de Manuel González Prada, el cual nos dice: la aristocracia, la iglesia, el Estado
impide el desarrollo de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda aristocracia, que toda iglesia y que todo Estado debe de desaparecer para que la sociedad se pueda desarrollar como tal, porque estos tres elementos son opresoras de la libertad humana dentro de nuestra sociedad, y esto impide el desarrollo social, dando como causa una impotencia ante los nuevos avances tecnológicos que pueda haber en el mundo. Ahora, en la edad del espiritualismo, este va del año 1900 al año 1920, el, el cual busca justificar la relación de la iglesia frente a la base del positivismo. Aquí surge un pensamiento del primer filósofo peruano, el cual es llamado Alejandro Testua, el cual nos dice: los indígenas son hombres inferiores por negarse a la sabiduría creadora. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que el indígena viene a ser un hombre, sí, pero es inferior debido a que no se entrega pues al conocimiento del creador. ¿Y quién es este creador? El Dios traído por los españoles. Y como los indígenas no se entregaban a este tipo de pensamiento, eran hombres, sí, pero inferiores. Esto es lo que quería decir Alejandro Testua con este pensamiento. Hay que agregar que Alejandro Testua acuñó una tesis de libertad y orden, el cual nos da una perspectiva de que el hombre puede ser libre y a la vez puede llevar orden en su vida y no irse al libertinaje, no irse a un desorden político ni social. Ser libre, pero a la vez ser ordenado con uno mismo en cuanto a la moral y la ética. El socialismo, que parte del año 1920 al año 1940. Aquí nace un pensamiento nuevo que lo trae José Carlos Mariátegui, el cual lo expuso en su obra Los 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Lo que intentó hacer José Carlos Mariátegui con esta obra es traer el método materialístico histórico de Marx al interpretar nuestra historia y señalar los caminos de la transformación social. Es decir, que en su obra Los 7 ensayos trata de describir la realidad peruana tal y como es dentro del pensamiento histórico de Marx. Esto conlleva a que gracias a este gran pensador nosotros tenemos una descripción de nuestra historia y de nuestro pensamiento como humanos dentro de nuestra historia social, filosófica y filosófica. También tenemos el surgimiento de este nuevo pensador, el cual se llama Víctor Raúl Haya de la Torre, el cual su pensamiento fue revolucionario, ya que trató de adoptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana. Él elaboró una filosofía de la historia en sus libros El antiimperialismo y el APRA y el espacio-tiempo histórico. En la etapa del socialismo humanista, que parte del año 1940 al año 1960, surge un nuevo pensamiento más humanista de parte del filósofo Francisco Miró Quesada, el cual considera que la filosofía
científica es la teoría de los principios basados por la razón. Su pensamiento se orienta a una sociedad justa, libre de clases y no violenta. La filosofía peruana del año 1960 al año 1980. Este periodo inicia o parte por una crítica del filósofo Augusto Salazar Bondy, el cual presenta a la filosofía latinoamericana con las siguientes características. Él decía que la filosofía tiene un valor imitativo, que la filosofía es receptiva, universalista, también que hay ausencia de aportes originales y que la filosofía peruana tiene un sentimiento de frustración intelectual y existe un divorcio de la filosofía con el pueblo. La filosofía actual parte del año 1980 hasta el día de hoy, donde las ideas del neoliberalismo y la toma de empleo por el utilitarismo y un mercado relativista e individualista, la cual lo afianza con los medios de comunicación. En esta etapa surgen los pensamientos a través de la funcionalidad de las cosas, es decir, del para qué me va a servir si yo hago algo. Esto se rige a través del medio económico y tal como vemos en esta imagen, el gobierno no se interesa en la nación ni en la sociedad, más bien solamente se encarga de exportar o vender o vender o privatizar las empresas nacionales. También se basa en el utilitarismo, que como vemos en la imagen, el ser humano nos es útil solamente por su actividad física o su actividad intelectual, pero más allá de ello ya no. Y que también hay un sobreaprecio a lo que es la ciencia y a la tecnología que a la filosofía, y más aún con los deportes. Me apena mencionar que el fútbol, siendo una de las cosas más importantes de las menos importantes, tiene más importancia que la filosofía. ¿Y esto qué nos hace ver en nuestro pensamiento actual? Que la sociedad peruana no tiene mucho interés de beneficiarse cognitivamente con nuevos pensamientos, tal y como sucedían en los años anteriores, y que les dan más importancia a los deportes y no al pensamiento. Bueno, esto ha sido todo. Espero que si les ha gustado el video, no olviden de regalarme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les llegue la notificación apenas subo un video, y no olviden también de comentar. Recuerden, cada comentario, en sus comentarios, si yo veo un interrogante que ustedes tienen, yo gustosamente lo responderé así en un video. Bueno, este video ha sido realizado gracias a una pregunta de una de mis suscriptoras. Le mando un saludo a Rosa Esma Ríos Luna, que es la primera suscriptora en escribir
un interrogante en este canal. Y bueno, su pregunta fue: ¿cuál es la filosofía que tuvo en el Perú y cómo es la filosofía actual en el Perú? He aquí tu respuesta, Rosa Inma Ríos Luna. Muchas gracias por comentar, gracias por preguntar, gracias por suscribirte. Saludos de mi parte y hasta luego.